Está grabando y voy a empezar a transmitir en Facebook. Pues muy buenas tardes, ya se está transmitiendo esta reunión en Zoom. Empezamos a las 6:05.
Muchísimas gracias, maestro Julio. Pues bueno, les saludo nuevamente a quien nos siguen, ya sea por nuestras redes sociales y por nuestra transmisión en Zoom. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Su servidor, el doctor Erasmo Velázquez Cigarroa, secretario general del Simposio y Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, así como el director general de RENUMEFAT, les da la más cordial bienvenida. Y también a nombre del maestro Osvaldo Ramsés Castro Martínez, que es el presidente de este simposio y seminario de educación ambiental y desarrollo sustentable, le expresamos nuestra gratitud porque nos acompañen en este noveno webinar de nuestro seminario permanente de educación ambiental y desarrollo sustentable, entre sus siglas el CIA permanente, que es la antesala de nuestro simposio y seminario que desarrollaremos el próximo mes de septiembre de este año. Antes de presentar a nuestra ponente de este webinar, me complace saludar a quienes nos siguen por la plataforma Zoom, en especial a la doctora María Mercedes Chao González, que es la coordinadora de posgrado de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Bienvenida, doctora Chao. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. También saludo a la doctora Margarita Díaz, quien es jefa del departamento de la maestría, si me ayuda a recordar a nuestra Margarita, pero tiene que ver con administración, ¿cierto? De ahí de la UBEC. Efectivamente, doctor Velázquez, estoy a cargo de la jefatura del programa académico en Administración y Políticas Públicas. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora Margarita, y nuevamente bienvenida. Asimismo, saludo a el doctor Roberto González Garduño, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y editor de la revista serie Chapingo Agricultura Tropical. Doctor Roberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, también veo por aquí a la doctora Ana Tiscareño, que es la subdirectora de educación del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba. Doctora Tiscareño, bienvenida y muy buenas tardes. Y bueno, después de saludar a tan distinguidas personas, me permito presentar a nuestra ponente, quien es la maestra Jenny Alejandra Mera Córdoba. Ella es química egresada de la Universidad de Nariño, Colombia, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, también ubicado en Colombia, estudiante de doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, becaria doctoral del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, docente de tiempo completo de la Universidad CESFAC Colombia, directora del Grupo de Investigación en Materiales Funcionales Nanoestructurados, categoría A, MinCiencias, investigadora también de MinCiencias y editora de la revista Electrónica en Educación, Pedagogía y la revista Investi-IRE, Ciencias Sociales y Humanidades, con quien, bueno, hemos generado un estrecho lazo de cooperación y que, bueno, se harán presente junto con a las personalidades que ya presentamos hace un momento en la edición del CIA 2022. Maestra Jenny, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación realizada por este equipo de trabajo para participar en este webinar. Así que la escuchamos, maestra Jenny. Como por ahí dicen, el escenario es todo suyo. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Erasmo, por la invitación a este webinar. He preparado una charla relacionada con lo que es el proceso editorial de las revistas científicas. En este momento voy a comenzar a compartir la pantalla. ¿Sí están mirando mi pantalla? Listo, ya lo estamos viendo, maestra Jenny.
Sí, listo. Bueno, entonces, pues la charla que he preparado para ustedes la he llamado Gestión Editorial de las Publicaciones, Normas para Autores e Indexación. Pero más que todo la gestión editorial enfocada no al proceso de cómo crear una revista científica, sino más bien a qué tips deben tener, por ejemplo, los autores que postulan un artículo en una revista científica. Porque me he dado cuenta como editora que siempre se encuentran dificultades en los artículos, se encuentran algunos, por ejemplo, altos porcentajes de plagio, se encuentran, por ejemplo, palabras claves que no están incluidas en un tesauros. Entonces, me parece como importante indicar qué aspectos son relevantes en el momento de postular un artículo en una revista científica. Entonces, el contenido que les propongo pues es el siguiente, ¿no? El primero, lo que es una publicación científica y cómo se clasifican. También lo que se denomina el proceso de publicación en las revistas científicas. Cuáles son los consejos para maximizar las cualidades, para seleccionar una revista científica, cuáles son las nuevas formas de publicación, cuáles son los sistemas de indexación, o sea, en el momento de ustedes elegir una revista, porque hay muchas revistas científicas que son depredadoras y que realmente pues no son lo que realmente uno espera en la publicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de revistas y la visibilidad de las publicaciones, que también es un aspecto muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué publicar? Sí, eso es lo primero que debemos preguntarnos. Bueno, lo primero, pues, como ya he sabido por ustedes con su formación doctoral y la formación de maestría, pues es difundir los avances de la ciencia y del nuevo conocimiento. Pero más que todo, por ejemplo, a nivel de Colombia nos exigen, no sé en México cómo es el proceso, pero nosotros el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación nos mide por categorías. Entonces nos mide, por ejemplo, la producción de los grupos de investigación, nos miden a nosotros la categoría como investigadores y nos exigen que los artículos, por ejemplo, sean únicamente para hacerlos válidos, que sean categorizados por Publindex. ¿Sí? Tienen unas categorías de A1, A, B, C. Esos son los artículos que a nosotros nos los validan como artículos que tienen valor para el grupo de investigación y para nosotros como investigadores. En México, pues no sé cómo lo manejarán, pero en nuestro caso, a nosotros nos exigen y realmente o sea, hay que tener mucho cuidado en el momento de seleccionar entonces las revistas científicas. También, ¿por qué? Porque también la institución, la afiliación institucional a la que nosotros pertenecemos, pues también va a tener su prestigio. Hay una mejor posición en los rankings internacionales también, una mayor visibilidad internacional, también para futuros estudiantes y profesores, y hay un reconocimiento. Entonces, de ahí que es importante, y ese es el motivo por el cual pues, la mayoría de investigadores tratamos de ubicar una buena revista para dar a conocer nuestras investigaciones. Entonces, la publicación científica, pues es una publicación que se edita con una determinada periodicidad. Generalmente la periodicidad de las revistas científicas es semestral, en algunas buenas puede ser trimestral también, en la que se difunden pues, los resultados de investigación en un tema o disciplina. Entonces, generalmente, todos los artículos que se reciben, pues generalmente son artículos de investigación, y los de revisión son derivados de también el marco teórico que se elabora, ¿sí? De esa investigación, y lo mismo los artículos de reflexión, pero todos tienen que estar conectados pues a unos resultados de investigación, ¿sí? Eso es lo más importante para publicar en una revista científica. Hay que tener en cuenta que hay unos tipos de revistas científicas, como son las comerciales, pues que son realmente compañías privadas, son aquellas que difunden este tipo de artículos. En este aspecto hay que tener en cuenta también en este tipo de revistas científicas
que hay muchas revistas también depredadoras que vienen de empresas y que tienen los títulos similares a una revista científica de una universidad, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde postulamos nuestros artículos, porque muy posiblemente estas revistas pues no tienen la categoría que a usted como investigador le puede dar puntos en ese caso. En esta revista que son de tipo comercial, pues el autor tiene que pagar por la publicación, depende de cómo ellos tienen sus términos, porque puede ser que le den la opción de acceso abierto, si no, de lo contrario, no se puede tener el acceso libre para poder consultar la revista. Otras que son las institucionales, que son gestionadas por asociaciones de investigadores, es decir, por ejemplo, una red de investigadores presenta también una revista científica, eso también es válido hacerlo, no solamente puede ser de las universidades, sino también por asociaciones, por grupos de investigadores. Y las académicas, que son realmente las que vienen de instituciones de educación superior. Por ejemplo, en el caso nuestro, la Revista Electrónica en Educación y Pedagogía y la Investigium IRE, que pertenecen pues a la Universidad CESMA. Y así la mayor parte de, casi que la mayor parte de las revistas pues son editadas de instituciones académicas. Ahora, ¿cuál es ese proceso de publicación en las revistas científicas? Lo primero es identificar la preparación del manuscrito, la ética de la publicación, los autores, los editores, los evaluadores, el plagio, la selección de la revista donde se va a enviar el artículo, el envío del manuscrito y la aceptación del manuscrito. Veamos el primer paso, que es la preparación del manuscrito. Esta parte de aquí, la clasificación de las revistas, las he tomado de acuerdo al documento de Publindesk, que es como hace parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ellos clasifican a los artículos de la siguiente tipología, aunque la mayoría también de revistas la tienen la misma clasificación, que es el artículo de investigación científica y tecnológica, los artículos de revisión y los artículos de reflexión. Todos provienen de proyectos de investigación. ¿Sí? El hecho de que sea un artículo de revisión, pues generalmente lo que se pide es que sea tomado del marco teórico, igual los artículos de reflexión. Los de investigación pues ya tienen los resultados del proyecto de investigación. Pero hay que tener también en cuenta que de acuerdo a los sistemas de indexación nos piden siempre que el artículo tenga un título, bueno, el resumen, palabras claves, introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias, todos, no importa el tipo de artículo que sea. Por ejemplo, si es este artículo de investigación, pues lo tiene, porque ustedes tienen claramente identificada la metodología que siguieron cuando realizaron pues su proyecto de investigación. Pero en los artículos de revisión también hay que tener en cuenta cuál es la metodología para ustedes realizar esa revisión también. Y se lo trata igual que un artículo de investigación, igual en el artículo de reflexión. ¿Cuál fue la metodología que llevó a hacer ese abordaje reflexivo del tema? Entonces, hay que tener en cuenta que siempre tienen esas partes, porque en los sistemas de indexación nos piden ingresar siempre esas partecitas, y eso es lo que he encontrado que se dificulta, por ejemplo, en los artículos de revisión. No hay la metodología como tal, no hay la metodología, por ejemplo, en los artículos de reflexión, y eso es un aspecto importante a tener en cuenta. El título, ¿sí? El título debe ser informativo o explicativo, objetivo, atractivo. Sí, debe tener, en nuestro caso, nuestra revista, en las dos revistas institucionales que tenemos, en las dos se pide que el título tenga como máximo 15 palabras. Tiene que decir todo, ¿sí? Dar una idea general de lo que es el artículo, porque es lo más llamativo, es como decir, usted vende la idea
a través del título y el resumen. Entonces tiene que ser un título que llame la atención. O sea, un título demasiado largo, pues no es muy llamativo. Aquí he tomado un ejemplo del doctor Erasmo cuando postuló un artículo a nuestra revista. Este artículo fue publicado creo que en el año pasado, no recuerdo, en el 2020, ¿no? Tal vez fue. Entonces, 2021. Eso, 2021. Entonces, aquí miramos este ejemplo de un título que se ajustaba pues a las normas de la revista y pues tiene la información de lo que realmente contiene el tema del artículo en sí. Entonces, pues es un título corto y me brinda toda la información. La preparación del manuscrito. Entonces aquí también van los autores, puede ir el autor o los autores, y aquí también es un aspecto bien importante a tener en cuenta, y es que se recomienda siempre que los autores registren su firma en Iralis. Ahí yo les traje la página web, es bien importante porque eso les va a permitir tomar las citaciones, ¿sí? Como ustedes tengan registrada su firma en Iralis, pues esas son las que va a tomar para poder medir el índice de citación en Google Scholar. Entonces, por ejemplo, registrar la firma me da esto. Entonces, yo tengo el ORCID, que también es importante tener ese registro, porque eso es lo que me va a llevar a aumentar las citaciones y que no una citación se vaya para otro autor, por ejemplo, que pueden tener nombres similares, pero ustedes tienen que registrarlo. Entonces, por ejemplo, yo en Iralis tengo ese registro. Entonces, tengo mi ORCID y tengo el registro de Iralis de esa manera. Entonces, como Jenny A. Mera. Entonces, puede ser que ya lo va relacionando de acuerdo a la firma que tengo registrada. Entonces, si los autores, en nuestro caso, los que postulan a la revista, no tienen registrada la firma, pues nosotros a veces les damos las indicaciones de cómo hacerlo, o si no, nosotros también buscamos en esta base de datos que tiene Iralis, saber cómo tienen la firma registrada. También hay que tener en cuenta el orden de los autores. Generalmente, en ciencias sociales y humanas, el número de autores que postulan los artículos no es tan grande como el que se encuentra generalmente en los artículos de ciencias exactas. ¿Sí? Como por ejemplo, en el caso de este artículo que publicamos este año, hay bastantes autores. En ciencias exactas generalmente pues es válido porque si uno de los autores me aporta a mí en el análisis, en algunos análisis de resultados, pues se lo incluye en el artículo. Pero en ciencias sociales casi no se mira eso, ¿no? Eso es lo que en mi experiencia como editora de una revista, a pesar de que soy de ciencias exactas, edito una revista de ciencias sociales y humanas y llevo todo el proceso y me he dado cuenta que no se presenta casi que este número de autores, porque en las de ciencias exactas, pues el número de autores es grande, ¿sí? Es muy grande en comparación a los de ciencias sociales. Entonces, el número de autores pues va a depender de cómo, de realmente qué aporte le hicieron al trabajo, o sea, no es colocarlo por colocarlo. Igual se ha mirado que en esto el hecho de a mí exigirme como investigador tener publicaciones ha llevado en muchos casos a simplemente colocarlo por amistad, ¿sí? Y compartir las publicaciones por eso. Entonces, eso es lo que lo ha llevado, porque por ejemplo en nuestro caso en Colombia es una lucha mantener los grupos clasificados y los investigadores reconocidos, y por lo tanto se ha dado este fenómeno, ¿sí? El hecho de decir, bueno, yo te anoto en este artículo, tú me anotas, entonces para poder aumentar el número de publicaciones. En la parte de ciencias sociales, pues no se ha visto mucho, pero de todas maneras sí es importante tener en cuenta que realmente por ética, ¿sí? Mirar realmente cuál es el aporte de cada uno de los autores en el trabajo. El resumen debe ser sintético, descriptivo, pero más que todo este resumen debe tener, así sea el artículo de investigación, así sea el artículo de revisión, así sea el artículo de reflexión,
debe tener una introducción, debe tener el objetivo, el propósito, la metodología, debe tener los resultados y las conclusiones, sea cual sea el tipo de artículo. Me he encontrado, a pesar, como les digo, de su formación, de muchos investigadores con formación doctoral y de maestría, tienen la confusión en la elaboración del resumen. Pues se podría decir que el hecho de, pues, de tener su doctorado o tener su maestría y ya tiene conocimientos de esto, realmente en la práctica no es así. Entonces siempre hay una confusión en la elaboración del resumen. Siempre, cual sea el tipo de artículo, debe llevar esos ítems implícitos dentro del resumen. Es importante porque en la parte de un artículo de revisión, yo quiero conocer es cómo realizó el abordaje, o sea, cómo hizo la revisión, cómo fueron los, como decir, los aspectos que tuvo en cuenta para hacer esa revisión, las categorías que utilizó para hacer esa revisión. Necesito saber cómo fue que, en qué periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del COVID, en qué periodo de tiempo se hizo la revisión. En la parte de los artículos de reflexión, cómo se abordó, por qué voy a hacer la reflexión de ese tema. Entonces es importante siempre tener la metodología clara en esos artículos, así sean de revisión o de reflexión. Las palabras clave. Generalmente las palabras clave en nuestra revista siempre las solicitamos que estén incluidas en el tesauro de la UNESCO. En la parte de educación, lo mismo para las de ciencias sociales y humanas. Entonces, puede ser que no, de todas las palabras clave que usted considere importantes en la elaboración del artículo, puede ser que no todas estén incluidas en un tesauro, pero sí lo que se prefiere es que la mayor parte de esas palabras clave por lo menos estén incluidas en un tesauro. Entonces, por ejemplo, esta es la página tomada del tesauro de la UNESCO para la parte de educación. Y si yo quiero buscar, por ejemplo, educación, me puede salir, bueno, si está incluida en el tesauro, pues me indica que puede ser educación, educación a distancia, educación con vocación internacional. Bueno, hay tantas palabras claves que yo puedo seleccionar de allí. Pero lo importante es que por lo menos una o dos de las 6 palabras claves que se piden estén incluidas en ese tesauro. Es importante porque también cuando nosotros incluimos esas palabras claves en los sistemas de indexación, también eso me ayuda también como cuando hacen los artículos de revisión y por ejemplo, ustedes publicaron un artículo en nuestra revista y hacen, y otra persona quiere hacer un artículo de revisión, el hecho de haber incluido esas palabras clave, pues les facilita más y como que trata de tomar ese artículo de la cantidad mayor de artículos que pueden haber, es más fácil que puedan conseguir su artículo, o sea, lo pueden encontrar más fácilmente y poder ser citado. Entonces, por eso es importante incluir estas palabras claves en un tesauro. Entonces aquí generalmente también hay que tener en cuenta que el título, el resumen y palabras claves deben ir en otro idioma. Generalmente es el inglés y nosotros lo pedimos en portugués. Son muy pocas pues las revistas que piden en otros idiomas diferentes al portugués. Pero nosotros generalmente en nuestra revista pedimos en inglés y portugués. Ahora, nosotros al inicio, bueno, les permitimos que la traducción pues sea propia de los autores, pero ya si el artículo va a ser publicado, ya nosotros contamos con los traductores, que son aquellos que van a hacer este proceso para que quede pues con la mejor traducción posible. En el próximo número que vamos a publicar, pues estamos pensando en ya publicar algunos artículos en inglés para que tengan mayor visibilidad. Entonces, le vamos a pedir pues a los autores que hagan la traducción y que los traductores nuestros revisen la traducción hecha por los autores o definitivamente si ellos no pueden hacer esa traducción, pues nos tocaría hacerla a nosotros. Pero por visibilidad sí es importante tener esos artículos
pues en otro idioma, ¿sí? Para aumentar la visibilidad. Entonces aquí he tomado lo que realmente tiene la estructura de un artículo, de acuerdo a una información tomada por Springer, miramos que entonces lo que ya les he explicado tiene pues un título, un resumen, unas palabras claves, y aquí está más o menos lo que debe tener el título. El título debe identificar el tema principal, el resumen, bueno, todo lo que les expliqué al inicio está resumido en esta parte, aunque aquí también incluye lo que es la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones. Entonces, este es un esquema más o menos que me indica, bueno, cómo se debe hacer un artículo científico. Aunque parece de pronto, puede ser muy básica la explicación, pero realmente cuando se trabaja en la edición de artículos se encuentran con muchas cosas, con muchas falencias, y pues uno diría, bueno, es investigador y debería saber cómo hacerlo, pero no lo saben hacer. Entonces, pues yo aquí les traigo como un resumen de lo que debe tener la estructura de un artículo científico, como una guía de lo que debe tener, aunque pues ya sobre todo en ese resumen, que es como decir la parte más importante, lo que vende su investigación, pues es el resumen y el título. Entonces, en eso sí he tratado de ser un poco exigente, aunque no soy del área, pero trato de más o menos mirar el esquema, y cuento con editores también asociados que son los que me colaboran, que son del área y que me dicen, bueno, este artículo, pues la temática es importante o este artículo no lo es. Entonces, de todas formas aquí pues les traigo esa propuesta de una estructura de artículo que lo tomé de esa base de datos Springer. Hay que tener en cuenta lo que no se debe publicar también. Por ejemplo, informes sin interés científico, un trabajo que sea muy antiguo, no es tan llamativo que lo publique. Por ejemplo, duplicaciones de trabajos que ya se han publicado anteriormente. Se han visto casos en los que los autores simplemente le cambian el título, pero es el mismo trabajo que ya está publicado, ¿sí? Conclusiones que sean incorrectas, por ejemplo, artículos que son resultados de una sola investigación, pero quiere repartir en varios artículos los resultados, y como que queda en un artículo cortada la idea y otro, sí, o sea, hay que ser bien estratégico en el momento de tomar los resultados que yo quiero publicar. Entonces, esos son como los aspectos importantes. Se ha encontrado que hay unas investigaciones muy antiguas, pues ya no van a tener tanta relevancia, porque ya hay estudios más recientes que ya de pronto las ideas, pues que ya había tomado los resultados de antes, ya no son tan importantes como los estudios que se reportan ahora. Entonces hay que tener muy en cuenta en lo que yo quiero publicar. Este también es un apartado interesante y que lo tienen en todas las revistas científicas. Si ustedes consultan las normas para autores, es las éticas de la publicación, tanto para los autores, para los editores, los evaluadores, y aquí entra esa parte del porcentaje de plagio también, o el porcentaje de similitud. Entonces, nosotros nos basamos en COPE, ¿sí? Que es en una página web que es del Comité de Publicación Ética Editorial. Ellos tienen establecidas lo que son todo lo de la ética que debe cumplir el editor, la ética que debe cumplir el par evaluador y la ética que deben tener los autores, inclusive los lectores también. Lo tenemos nosotros en la página web de la revista, resumido los aspectos más importantes con los que deben cumplir. Por ejemplo, en el caso de nosotros como los editores, debemos respetar los artículos que llegan, y yo no puedo tomar la idea, es decir, esa idea me llama la atención y yo después puedo publicar un artículo con esa información que está allí. Sí, eso uno tiene que ser muy cuidadoso en la información que recibe. Igual, por ejemplo, los evaluadores, nosotros manejamos el sistema doble ciego, o sea, no conoce nadie la identidad
ni tanto los autores ni los evaluadores. A veces nosotros pedimos que nos sugieran algunos nombres de personas que están pues ajenas a la institución, a la afiliación del autor, pero ya es en unos casos muy extremos que de pronto hemos tenido dificultades en ver en la revisión de ese artículo. Entonces, de pronto, pues le pedimos que nos sugieran, pero personas que de pronto ustedes de pronto conozcan, pero que no tengan una relación de amistad ni que pertenezcan pues también a la universidad. Sí, eso de pronto lo podemos hacer, pero ya sería en un caso extremo. De lo contrario, pues nosotros nos encargamos de buscar los pares evaluadores. En la parte del plagio, muchos artículos en la primera etapa que ingresan a nuestra revista son rechazados por el porcentaje de similitud. Es que se ha logrado encontrar de porcentajes muy altos. Lo que nosotros tenemos como máximo admitido es el 15% de similitud y que este esté correctamente citado. Pero hay artículos que nos han llegado con el 80%, 75%. Eso casi es totalmente o de otras fuentes o de ellos mismos. Por ejemplo, y eso ocurre mucho en los trabajos de grado. Cuando yo quiero de mi trabajo, por ejemplo, de maestría o doctorado, presentar un artículo, pues debo tratar de enfocarlo distinto, pero lo dejan textual y como está escrito en el trabajo de grado, y claro, al hacer la revisión, pues les da un porcentaje de plagio elevado. Entonces, en eso hay que también tener en cuenta, sobre todo, es en la forma como redacto, tratar de parafrasear, colocar un título, por ejemplo, distinto al trabajo, a lo que yo tenía en mi trabajo de grado, porque hay unas personas que también lo dejan igual, exactamente igual, y no es conveniente. Inclusive, si yo quiero hacer una ponencia, por ejemplo, pues tengo que darle como un título distinto al de mi artículo científico y al que tengo en mi trabajo de grado. Porque eso lo toman, como estos trabajos los publican en la red, pues los toman y eso me da un porcentaje de plagio alto. Nosotros utilizamos, por ejemplo, como software antiplagio Urcum, lo utilizamos en la revista, aunque también hay para los usuarios de Crossref, hay uno que se llama Crosscheck, o sea, todos los que tienen pagan esa membresía o para asignar los DOI por Crossref, pues tienen derecho también a tener este antiplagio. Y los organismos que nosotros tenemos en cuenta, pues es el Comité de Ética Editoriales, que se llama, aquí lo tengo, SCOPE. Entonces es ese comité y él, o sea, da todos los lineamientos que debe tener tanto el revisor como el editor, inclusive las personas que observan, que consultan el artículo, porque puede ser que nosotros no nos hayamos dado cuenta, pero que el autor haya publicado en otra revista. Entonces un lector puede decir, mire, ese artículo está publicado 2 veces, entonces eso también puede hacer parte de lo que es este comité. Me está diciendo todo lo que yo debo seguir para poder contribuir a la ética de las publicaciones. Entonces, ¿cómo yo puedo seleccionar una revista? Entonces, lo primero, pues, la temática. Tienen las revistas una sección con una cobertura, por ejemplo, en temática y alcance, ustedes pueden conocer cuál es la temática, el prestigio y estatus científico, el factor de impacto, que es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, sobre todo la indexación en bases de datos, los plazos de evaluación y publicación también. Pues, por ejemplo, eso depende de la cantidad de artículos que se reciben. En nuestra revista de Educación y Pedagogía, pues se reciben muchos artículos y el proceso editorial, pues no, se lo trata, o sea, nosotros hemos establecido unos tiempos que esperamos cumplir, pero a veces nos retrasamos por la cantidad de artículos que recibimos. Sin embargo, no se puede publicar, por ejemplo, un artículo que yo lo postulé hace 2 años y que apenas me lo van a publicar ahora, porque ya la investigación, o sea, ya no tendría sentido los resultados, tal vez unos resultados más actualizados ya fueron publicados en otra revista. Entonces hay que tener también como cuidado, hacer el seguimiento. Los autores siempre nos están preguntando qué pasó con mi publicación. Sí, o sea, eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. La difusión
la disponibilidad electrónica, o sea, que sean revistas de acceso abierto, gratuitas, porque las que son de otros países, como en Países Bajos, hay muchas revistas que pues a usted, bueno, le realizan todo el proceso y si ya está para publicar, pues le cobran en dólares y le permiten tener el acceso abierto a su artículo. Y si no le cobran, entonces el artículo, pues, o sea, para poderlo descargar hay que pagar, ¿no? Entonces, yo creo que para aumentar la difusión, pues no nos convendría eso, o sea, el hecho de tener un artículo pues restringido con un pago no nos va a dar mayor citación. O bueno, ahora hay también páginas que me permiten descargarlo de forma gratuita, pero pues no valdría la pena buscar ese tipo de revistas, ¿no? La disponibilidad electrónica, que las revistas utilicen sistemas de gestión de manuscritos como el OJS. Nosotros tenemos en nuestra página, la página web de la revista está subida en este sistema OJS que permite el registro, ver las descargas de los artículos. O sea, ahora les indico la página web para que más o menos miren, es fácil registrarse, es fácil subir los documentos que se necesita, está explicado todo, puede mirar las descargas que tienen los artículos, es una página muy dinámica. La relevancia científica del editor y la composición del comité editorial o el científico también. Y nosotros también hemos tratado de tener en nuestro comité editorial y científico pues personas que son reconocidas por su trayectoria investigativa con formación doctoral y que no, o sea, son ajenos a la institución editora, en nuestro caso la Universidad CESMA. Hay algunos que son a nivel de Colombia y otros que son de México, de España, sí, hemos tratado de tomar de otros países también. El costo por publicar, pues lo que se prefiere son revistas de acceso abierto porque otras pues le cobran y son precios bastante altos los que ellos están cobrando. La periodicidad de los artículos, si es semestral o trimestral. Y nosotros también manejamos este programa, es un software, no software, pues es un programa de escritorio, ¿sí? Que me permite mirar, es el índice H de las revistas. Se llama Publish on Perish, lo pueden bajar, es gratuito, y con eso ustedes pueden colocar el ISSN de la revista y mirar el factor de impacto que tiene. Ese es el que maneja Publindex en el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para medir las revistas a nivel de Colombia, ¿sí? Mide el índice H. Entonces, por ejemplo, para la revista electrónica en Educación y Pedagogía, una vez coloco el ISSN de la revista, pues me indica, por ejemplo, todas las citas que han habido en un periodo de tiempo y me indica el índice H. Entonces, por ejemplo, de 160, de un número de artículos que tenemos nosotros publicado, no sé, no lo alcanzo a mirar aquí, se han publicado 103 artículos y se han reportado 156 citaciones y el índice H general de la revista, por ejemplo, es 6. ¿Sí? Entonces eso me permite mirar el impacto que tiene la revista, nuestra revista. Es muy reconocida a nivel internacional. Tenemos muchos artículos, muchos vienen de México también, otros vienen de España, de Uruguay, de Chile, por ejemplo. A nivel de Colombia también, pero nuestra revista es nueva y nosotros estamos en ese proceso de indexación en Publindex para que pueda tener mayor impacto en Colombia. Por lo que les digo, por lo que a nosotros nos piden que los artículos estén en una revista indexada y la nuestra a nivel de Colombia aún no está indexada, pero estamos trabajando por eso. Igual estamos aumentando cada vez más el índice H. Esta es una información que yo tomé de lo que es MedRedaLink, que es una base de datos en la que nuestra revista está indexada y
aquí más o menos me le da una evaluación de cómo es el comportamiento a nivel internacional de nuestra revista. Me dice, por ejemplo, el porcentaje de artículos que son externos, por ejemplo, a la institución editora, los artículos que están en coautoría externa, el nivel de internacionalización, por ejemplo, en nuestro caso, G2, que está en una buena posición, que me indica que la mayor parte de los artículos que se publican son internacionales, o sea, casi que son fuera de Colombia. Las semanas de recepción y aceptación, cuántas son las semanas que me duran en aceptar un artículo, y los países que son los que publican, que se mira ahí Chile, México, Brasil, bueno, esos son los países que nosotros hemos recibido los artículos. Y como les digo, de Colombia nosotros recibimos, pero no es tanto como los artículos internacionales. O sea, nuestra revista se caracteriza por eso, y pues tiene una buena base de indexación que Redalic, que conseguimos la indexación de esta revista en el 2020, y que eso le ha dado también un mayor prestigio y la ha permitido indexarla también en otras bases de datos. O sea, la información que nosotros registramos en Redalic simultáneamente como que la conecta con otras bases de datos también. Esta es para la revista Investigio Unire, que esta es la primera revista institucional científica. Estuvo indexada en Publindex de Miniciencias, pero bueno, por esto del índice de citación, pues perdió la indexación, pero estamos también igual trabajando duro para volver a recuperar esta revista, también para volverla a indexar. Aquí también tenemos con este programa, pues que es gratuito, podemos identificar el índice H, pues este tiene un índice H de 3, ¿sí? Porque pues estamos recuperando, realmente ha perdido ese impacto, y nosotros tratamos de buscar igual como lo está haciendo la electrónica, si tratamos de que sea igual, llegar a ese nivel para lograr recuperar esa indexación. Estas son las dos revistas que nosotros tenemos, la revista electrónica en educación, la revista Investigium IRE. Entonces ustedes van a encontrar en la página web, que ahora les damos un vistazo, lo que se registra en línea, las directrices para los autores, la declaración de responsabilidad, derechos de autor, política de privacidad, y sobre todo en los envíos hay que llenar también algunos formatos, por ejemplo, por decir que yo cedo los derechos de autor, o bueno, o tantos formatos que les piden, ¿sí? Para poder postular los artículos. Lo importante para seleccionar la revista, pues que esta sea de acceso abierto, es lo más importante. Sí, ya lo había mencionado, que o sea, hay tantas revistas que yo no me llamaría tanto la atención tener que pagar tanto para que me publiquen un artículo, y que para que pueda ser de acceso abierto, cuando hay muchas que son de acceso abierto y no cobran nada. Aquí hay algunas partes importantes de lo que hay que tener en cuenta para enviar un escrito, un artículo científico. Pues hay el más importante es que no debo enviar el mismo artículo a 2 revistas simultáneamente. Hay que revisar el manuscrito, leer bien las instrucciones, redactar una carta de presentación en algunas revistas que lo soliciten. En la nuestra, por ejemplo, simplemente se registra por el OJS. Bueno, y llenar todos los formatos que se requieren, pues eso ya dependerá de la revista. Y las bases de datos de indexación. Las bases de datos de indexación, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la revista tenga bases de datos con comité de selección, que son bases de datos que le revisan bien el proceso editorial a la revista. Por ejemplo, en el caso nuestro de Redalic, en el caso de Clase también, ¿sí? Son bases de datos DOAG, Dialnet, que le revisan el proceso editorial estricto, cómo lo está llevando, cómo es el comité científico, cómo es el comité editorial, ¿sí? O sea, todo ese proceso se lo revisan, y por eso lo indexan, porque hay muchas revistas como pues las depredadoras que les mencionaba, tienen bases de indexación que yo la postulo esta tarde y
al otro día ya está indexada. Esas son bases de datos que no tienen comité de selección, mientras que las de comité de selección pues son las que le dan como ese prestigio a la revista y me dice que publica artículos con calidad. En este caso, por ejemplo, he tomado una lista de los sistemas de indexación que toma Publindex de Miniciencias para poder clasificar. Ahí tienen, por ejemplo, Biblad, Dialnet. Bueno, esas son bases que tienen comité de selección y de acuerdo pues a la clasificación. Aquí tengo un ejemplo de lo que es Shimago, que también tiene un índice y que lo permite clasificar por cuartiles también, como Q2, Q3, Q4, Q1. Este sí es un poco más complicado porque casi que tienen que estar los artículos todos y las revistas indexadas en Scopus para que pueda tomar como poderla clasificar en esos cuartiles. De todas maneras, miramos que aquí el índice H, por ejemplo, en algunas lo tienen de 6, otras lo tienen de 7, 16, bueno, se aproxima un poco al que nosotros tenemos, sobre todo la de 6 y la de 7, los índices ya tienen esa clasificación y ya le han podido categorizar en esos cuartiles, ¿sí? Y eso pues depende de la gran área a la que está clasificada la revista. Pues esperamos nosotros que en algún momento podamos llegar a estar aquí también en estos cuartiles de Shimago. La difusión de las publicaciones, pues lo más importante es que cuando a usted le publiquen un artículo, lo envíe a personas que conozcan del tema, que sepan de ese tema, los puedan publicar en blogs, lo puedan publicar en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales para aumentar el nivel de citación, que es lo más importante. El nivel de citación que le aparece a usted en Google Scholar, a nosotros nos miden también en investigación por eso, nos reconocen como investigadores por tener ese nivel de citación alto, lo pueden mirar en Google Scholar, regístrese en ORCID, ¿sí? Siempre tratar de difundir, pídale a sus amigos que lo sigan pasando su artículo de investigador en investigador, eso le va a aumentar más el número de citaciones. Ahora sí les quiero indicar rápidamente la página web de nuestra revista. Esta es la página web de la revista Investigio Unire. Aquí tienen las bases de indexación. También quiero comentarles que nosotros hacemos parte de la Universidad de La Rioja, de España, y somos parte del proceso de, nosotros indexamos otras revistas, hacemos parte de Dialnet, y nosotros actuamos también como editores que hemos indexado bastantes revistas, entre esos, pues también hemos indexado nuestras revistas institucionales. Logramos un convenio con Dialnet y hacemos parte de ese comité que permite indexar las revistas. Aquí tenemos la indexación en Dialnet, en DOAG, en Clase, en ERIplus también, en EBSCO, y la mayor parte de las bases que se miran aquí pues son bases que tienen comité de selección, que ha exigido pues un proceso de revisión más complejo que los otros que, por ejemplo, hay algunas que de una me aparecen indexadas de un día para otro, entonces esas no tienen tanto valor como las que son con comité de selección. Aquí está, por ejemplo, las versiones en inglés, en portugués. Este es el sistema OJS. Aquí me da la información para autores, por ejemplo, los documentos que deben diligenciar los autores, hoja de vida, declaración de originalidad, conflicto de intereses. Hay también aspectos importantes que hay que tener en cuenta y son los formatos de evaluación que tienen los evaluadores para que ustedes más o menos puedan ajustar el artículo de acuerdo a las preguntas que se le está haciendo el evaluador con respecto a la calidad del documento que van a publicar. Sí, aquí está, esto sería, por ejemplo, en el caso de la revista Investigio, y acá tenemos la revista electrónica en educación y pedagogía, que esta aquí pues también está indexada en DOAG, en Dialnet, en Redalyc,
¿sí? En MIR, bueno, tiene varias también indexaciones con comité de selección. El mayor logro que hemos conseguido es esta indexación en Redalic. La revista Investigation está indexada en América, que también pertenece a Redalic, pero todavía le falta un poquito para poder ser indexada en esta base de datos. ¿Sí? Está indexada en América, que también le ha dado también una buena visibilidad. Pero nuestro mayor logro sí ha sido la indexación en Redalic. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí los artículos y el OJS pues me permite, yo creo que está caída la página de nuevo porque estamos de vacaciones y la página ha estado caída siempre, pero en esta semana, pero aquí me indica cómo es las citaciones, o sea, las descargas que ha tenido. Claro, no se puede. Pero en esto, o sea, puede ser que ya la próxima semana puedan consultar bien la página y puedan mirar cómo la descarga. El doctor Erasmo ha tenido esa posibilidad de ver cómo se han ido descargando, ¿no? La visibilidad de los artículos. Entonces, igual los invito a que presenten sus artículos a nuestras revistas. Igual pues estaría pendiente de lo que necesiten. Soy la editora de las dos revistas, estoy encargada del proceso editorial de las dos revistas y con mucho gusto pues estoy para servirles. Y eso es lo que les había tenido preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Maestra Jenny, muchísimas gracias por tan destacada participación, por todo esto que usted nos acaba de compartir. Sin duda, quienes estamos inmersos en este ámbito académico y de investigación, nos es de suma importancia y de gran valor. Y sobre todo por los lazos de cooperación que hemos generado, ¿no? Tanto nosotros como equipo del simposio, y Seminario en Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, entre sus siglas el CIA, como con la Universidad CESMA. Yo creo que la audiencia alcanzó a ver que algunas publicaciones hemos participado algunos miembros de este equipo. Por ejemplo, alcancé a ver ahí un trabajo del doctor Juan Manuel Rivera Ramírez, que habla acerca de ambientalización curricular. Entonces, sin duda las temáticas que nosotros hemos abordado en nuestro proyecto encajan sin duda en las dos revistas, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerte y pues bueno, damos un espacio para preguntas y respuestas. Si no, antes, maestra Jenny, comentarte que ya compartimos los enlaces de las revistas, tanto en el chat como en la transmisión en vivo que estamos haciendo en Facebook. Y pues bueno, escuchamos ya sea quienes quienes estén conectados en la plataforma Zoom o quienes nos sigan en la transmisión en vivo en Facebook, si nos comparten sus preguntas, sus inquietudes en torno a esta destacada ponencia que la maestra Jenny nos acaba de compartir. Bueno, en lo que alguien se anima a preguntar, yo te pregunto, maestra Jenny, en función, bueno, de las publicaciones, ¿cómo, digamos, ustedes organizan la figura del autor de correspondencia? Porque en algunas revistas que están indexadas en estos sistemas que nos acabas de compartir, sí, hasta aparece con asterisco quién es el autor de correspondencia y se señala en la publicación, pero en esta no. No sé ustedes cómo lo manejan en ese sentido. Bueno, nosotros tenemos, les pedimos el correo, colocamos el correo de los dos autores. No tenemos propiamente un autor de correspondencia. Brindamos la información de todos los autores que están ¿no? en el artículo. Porque realmente cuando nosotros metemos la información en todas las bases de datos, pues no nos exigen como tal un autor de correspondencia. Sí, nosotros enviamos la información a todos los autores y brindamos la información a los lectores de todos los autores. O sea, no tenemos como tal un autor de correspondencia.
Oh, ya, bueno, te cuento esto porque, bueno, aquí en México, quienes estamos o formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores, cuando subimos nuestra productividad académica en la plataforma del CONACYT, nos señala, ¿no? Cuál es, digamos, que la figura del autor, si es autor único, si es primer autor, si es coautor y si es autor de correspondencia. Entonces, en el caso de los artículos de estas revistas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, me atreví a hacerte esta pregunta. Ah, ya. No, pero lo voy a tener en cuenta porque si a ustedes les piden eso, por ejemplo, esa información, y como nuestros artículos, pues más que todo son de otros países y sobre todo México, pues yo lo voy a tener en cuenta para los próximos números, Sí, claro, de porque, tener por ese autor de ejemplo, correspondencia. puede ser un artículo de 2 autores y puede ir el primer autor y el segundo autor puede ser autor de correspondencia, el que hizo todo el Ujú. proceso para Sí. el acercamiento, ¿no? Para el desarrollo de la publicación, que lo Ujú. postuló y demás. Ah, listo. Sí, sí, lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias, doctor. Lo voy a tener en cuenta. No habíamos considerado, pero sí lo voy a tener en cuenta para la próxima publicación. ¿No? Con todo gusto. Y pues bueno, aquí más que preguntas es felicitaciones, maestra Jenny, por esto que nos comparte. Nos menciona la doctora María Mercedes Chao de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, que es muy importante la información que nos ha compartido. Muchísimas felicidades. La doctora María Joaquina Sánchez de la Universidad Autónoma de Chapingo, que forma parte del comité organizador del CIA. Menciona que es muy clara la explicación de la maestra Jenny, muchas gracias. La doctora Ana Tiscareño del Polpos Puebla, del Colegio Postgraduados Campus Puebla, dice gracias por la especificidad en los detalles, esto nos permite afinar los manuscritos, excelente presentación. Y igual la doctora Margarita Díaz de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, información de valor, su presentación, felicidades maestra Jenny, igual también se suman en las felicitaciones en la transmisión en Facebook. El maestro Juan Fontalvo de la Universidad Veracruzana menciona que es una información muy pertinente y pues bueno, les comentamos que pues esta grabación va a quedar en Facebook y lo vamos a subir a nuestra página de YouTube de nuestra red para que ustedes lo puedan consultar en otro momento. Y maestra Jenny, por último, bueno, no sé si le pudiera compartir a la audiencia de manera muy breve cómo hemos trabajado en conjunto y qué es y qué producto se ha logrado derivado de este trabajo que comenzamos a hacer a principios de este año. Bueno, pues con el doctor Erasmo, pues lo conocí al doctor Erasmo por las publicaciones que ha postulado a nuestra revista, tanto a la revista electrónica de educación y pedagogía como la Investigium IRE. Pues entablamos como una conversación, él me invitó pues a ser parte también del simposio que está organizando, el que se va a realizar en septiembre. Pues invitó a la institución para que hiciera parte del comité organizador científico del simposio. Pues la institución, la Universidad CESMA estuvo dispuesta a colaborar. Estamos en este momento estableciendo un convenio entre las dos instituciones para poder pues formalizar, ¿no?, esa participación. Queremos, o sea, como producto esperamos que de pronto se pueda sacar un número especial con los trabajos que se postulen a ese simposio, poderlos publicar tanto en la revista de educación como en la revista Investigium IRE también. También el doctor Erasmo me decía que podía también nuestros artículos ser citados en algunos libros que van a ser del simposio o en algunas, bueno, no le entendí muy bien esa parte en qué, de libros o, bueno, pero es eso, ¿no? O sea, para aumentar el nivel de citación de nuestras publicaciones, pues poder citar nuestros artículos en algunos libros que resulten, ¿sí?, del simposio.
Y pues es eso, ¿no? Esta invitación al webinar también, muchas gracias, doctor, porque esto nos permite dar a conocer a nuestras publicaciones. Como le digo, la revista electrónica pues no ha tenido como esa dificultad, tiene un gran impacto, es muy conocida en México, pero nuestra revista Investigio Unire sí necesita como ese empujoncito. Entonces, muchas gracias por la invitación. No sé si algo se me olvidó de lo que nosotros tenemos como de trabajo pendientes, pero lo primordial es como eso, ¿no? O sea, es esa participación en hacer parte del comité y sobre todo lograr esa publicación de algún número especial de nuestras revistas. Muchas gracias, maestra Jenny. Y sí, lo que haga falta ahorita el maestro Osvaldo Rancés Castro, que es el presidente tanto del Simposio y Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, entre sus siglas el CIA, y de este seminario permanente, pues bueno, nos los va a compartir. Y nada más agregar, porque también veo conectado a Diana Betancourt, que a través de ella y de ti, también hemos tenido el apoyo de este proceso que ustedes están continuando para tratar de indexar nuestros libros en el sistema OMP. Entonces, eso también ha sido digamos que uno de los productos que está en vías de consolidarse, y que eso también ha estrechado aún más estos lazos de cooperación, porque al indexar nuestros libros, pues también van a tener esos alcances como lo tienen los artículos de estas dos revistas que nos compartes. O no es así. No sé si por allá de Diana, que nos quiera platicar un poco, o en este caso tú, maestra Jenny. Sí, eso me olvidaba de eso, que es bien importante. Si nosotros estamos, pues Diana, que es la gestora de soporte de nuestras dos revistas científicas, les va pues a colaborar también, porque sobre todo con nuestra experiencia de ser editores de Dialnet, nos hemos dado cuenta que es importante tener esos libros también indexados, no solamente las revistas, se pueden indexar en Dialnet, pero necesitan estar alojados en un sistema similar al OJS, que es el que Diana les va a colaborar para poder subir esos libros ahí y empezar la indexación. En DOAG es para revistas como tal, pero DOAB es para libros, entonces es importante ya comenzar a indexar esos libros, porque también le van a mirar el nivel de citación. Bueno, le da mayor visibilidad tener esa indexación. Me he dado cuenta que el haber indexado la revista en Redalic le ha aumentado mucho la visibilidad, ¿sí? de los artículos. Y se espera lo mismo que ocurra con los libros, por ejemplo, en DOAB, inclusive en Dialnet. O sea, se puede llegar a indexar porque Dialnet indexa libros también. Y hay otras bases de datos y repositorios que también indexan libros. Entonces, por eso es importante tenerlos alojados en ese sistema que nuestra gestora de soporte les va a colaborar con la incorporación de esos libros. Muchísimas gracias, maestra Jenny. Y sí, ahora estamos editando un libro por parte de nuestra red, y que va a contener 11 capítulos. Y en esos 11 capítulos invitamos a los autores de correspondencia que consideraran las publicaciones no solamente de estas dos revistas, sino también de la revista Chapingo serie Agricultura Tropical, porque hay algunos trabajos que están más enfocados en esa línea, ¿no? O en esa área del conocimiento. Entonces, por aquí también les decía acá el doctor Roberto González, que es editor de esta revista, y pues eso pues va fortaleciendo aún más esto, ¿no? Y bueno, ya para concluir con nuestro webinar, cedo la palabra al maestro Osvaldo Rancés Castro, que va a ser, digamos que el acto ya de clausura, y pues compartirá de manera representativa la constancia de participación de la maestra Jenny. Así que, maestro Osvaldo, te escuchamos. Sí, gracias. Muchísimas gracias, maestra Jenny. Ha sido un gusto estar colaborando con usted, y pues también algo que se nos está pasando es que también está un convenio pendiente y está como en camino, ¿no?, de concretarse entre la institución a la cual usted pertenece allá en Colombia y la Universidad Autónoma Chapingo. También está eso, bueno, estamos trabajando, y pues esperemos que pronto se logre un convenio formal entre ambas instituciones.
Y bueno, también agradezco a Diana que ha estado conmigo, pues ahí atenta a la cuestión de esta indexación de los libros, que implica ha implicado varios procesos técnicos que pues vamos a un paso no como quisiéramos, pero vamos trabajando en ello, ¿no? La intención es que nuestros libros estén indexados y que pues se den a conocer y tengan mayor alcance y una formalidad en la investigación, ¿no? Bien, entonces procedo a entregarle la constancia a la maestra Jenny y leo la constancia. Dice: la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible, en sus siglas REMEFAS AC, y el Seminario Internacional Sustentable, CIA, otorga la presente constancia a la maestra Jenny Alejandra Mera Córdoba por su participación en el Seminario Permanente de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, con el tema Gestión Editorial de Publicaciones Científicas, Normas para Autores e Indexación. ¿Sí? Bueno, se extiende la constancia el día de hoy, 30 Erasmo como como director de la REMEFAS, y un servidor, el maestro Osvaldo, como presidente del CIA en esta edición 2022. Un aplauso a la distancia, mis felicitaciones. Pues no queda más que nuevamente agradecerles agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy, los que nos siguieron en las redes sociales, a la maestra Jenny encarecidamente un agradecimiento, al doctor Erasmo por dar contacto y seguimiento a esta sesión del día de hoy, a Julio, que está en el soporte técnico, que así es una pieza clave para este tipo de webinarios, y pues a todos ustedes, ¿no? Un aplauso para todos nosotros, muchas felicidades y muchísimas gracias. No sé si hay algo más que agregar. Si Sí, no, pues nada nos más podemos para despedir. comentar que ya que le mandemos la constancia o el certificado a la maestra Jenny, nos vamos a corregir ahí la fecha. Ahí se nos puede poner, vamos a poner que es el 30 de junio, es decir, el día de hoy, y mencionarte que están cordialmente invitados para la 10ª y que es la última sesión de nuestro CIA permanente, que se celebrará el próximo 21 de julio, que es jueves, a las 6 de la tarde, es decir, a la misma hora, donde el doctor Roberto González Garduño, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y editor de la revista Chapingo Serie Agricultura Tropical, pues nos compartirá una ponencia desde relacionado a su tema o a su área de expertise, y también nos mencionará, bueno, cómo esos temas se han también publicado en dicha revista de nueva creación de la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces, es eso. Nuevamente, muchísimas gracias. Agradecemos enormemente a quienes nos siguieron tanto en la plataforma Zoom como en la transmisión en vivo en Facebook, y les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta Muchas luego. gracias.